Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Qué gusto estar compartiendo esta tarde de miércoles otra vez con las maestras, maestros que nos acompañan, estudiantes. Es un honor, un gusto siempre poder compartir con ustedes estos temas. Hoy vamos, bueno, Maribel, que nos hace favor de estar por acá, y Elizabeth, van a compartir lo que se sabe sobre sexualidad en personas con discapacidad. Y, y quiero presentarles a nuestras dos colegas que han tenido la gentileza de recibir nuestra invitación y decirnos que sí. Primero que nada voy a presentar a Maribel Ortega Álvarez. Ella es licenciada en psicología con mención honorífica por la Facultad de Psicología de la UNAM, con la tesis titulada Defensa y autodefensa de los derechos de personas con discapacidad visual, una propuesta educativa. Es orientadora humanista, facilitadora de grupos y psicoterapeuta gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Es directora de AVE de México, asociación con 34 años de experiencia en la promoción de la salud sexual y prevención del VIH en poblaciones clave en situación de vulnerabilidad, ya sea por género, por identidad u orientación sexual o por edad o discapacidad. Es tallerista de la Subdirección de Inclusión Educativa de la Diversidad Sexual y Funcional en Pilares. Ha participado como ponente en congresos y foros nacionales e internacionales, así como en programas de radio, televisión y revistas abordando temáticas de salud sexual, diversidad sexual, sexualidad y discapacidad. Ahora les presentaré a la compañera Elizabeth. Elizabeth Becerra Ramos es maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa, pero ella se define y prefiere definirse como profesora de matemáticas bilingüe para sordos. Fue becaria en Universo, en donde tuvo su primer contacto con la lengua de señas mexicana y la comunidad sorda. A partir de ahí nació su interés de enseñar matemáticas a personas sordas. Su pasión, la enseñanza y la divulgación de las matemáticas en cualquier ámbito. Considera que todas las personas tienen el derecho a entender algo de matemáticas al menos una vez en su vida, pues eso cambia su forma de ver el mundo. Nosotros desde otro lugar decimos que democratizar el conocimiento matemático nos ayuda a mejorar nuestra perspectiva de la vida. Actualmente se desempeña como intérprete educativo en el Instituto de Educación Media Superior IEMS, plantel Iztacalco. Es intérprete independiente e imparte cursos y asesorías principalmente sobre enseñanza de las matemáticas mediante la lengua de señas mexicana, y da clases de matemáticas a personas sordas. Ellas dos nos van a acompañar en este día. Les quise poner los datos de Elizabeth por si desean contactarla, y claro, un poco más adelante también Maribel podrá pues referirnos datos por si alguien necesita su aportación, su servicio a la condición de terapeuta.
Y quiero leerles algunas consideraciones para quienes nos acompañan en Zoom. Les pido favor de mantener los micrófonos y cámaras apagadas mientras la conferencista y la traductora están haciendo uso de la palabra. Por favor, eviten conectarse con el celular porque la calidad del audio y el video no es eficiente. Privilegien la conexión a Internet desde el dispositivo que tienen para que puedan participar de mejor manera. Escriban sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom y de Facebook, por favor, para que podamos hacerlos llegar a nuestra conferencista. Y cuando pasemos a la ronda de preguntas o comentarios, les pedimos que quienes están en Zoom pidan la palabra con el icono que aquí nos facilitan. Bueno, pues yo voy a dejar los micrófonos para que escuchemos a Maribel y veamos a Elizabeth. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes y poder charlar sobre este tema que es sexualidad de las personas con discapacidad. Y muchas gracias, Eli, por estar aquí y poder compartir en lengua de señas este mismo tema y favorecer la inclusión en toda la extensión de la palabra y de las señas y de todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba Claudia, yo me he especializado en el tema de educación de la sexualidad, en el tema de inclusión y en el tema también de discapacidad como tal. Yo soy una mujer con discapacidad visual, yo soy ciega de nacimiento y pues desde mi vivencia personal y mi formación profesional es que les comparto estos conocimientos, estas reflexiones y que me gustaría pues abrir el espacio para que ustedes se sientan en confianza de expresar sus dudas, sus comentarios, sus vivencias, sus inquietudes, irlas anotando para que en el momento que vaya a abrirse el espacio, puedan expresarlo o escribirlo o como ustedes lo prefieran, de acuerdo al lugar en donde estén conectados. La propuesta es que pueda yo desarrollar el tema unos 15 minutos y después que podamos abrir una primera ronda de comentarios y preguntas y después, bueno, seguir andando, porque yo he sentido que lo más rico siempre de estos temas ya es el intercambio de experiencias, de dudas, y es donde surgen inquietudes y surgen aspectos que detallar. Entonces, por eso quiero desarrollar así el tema. Y bueno, en primer lugar, quiero comentarles que las personas con discapacidad tenemos sexualidad, ya que tenemos un cuerpo como tal, ¿no? Que se desarrolla como todos los cuerpos en las diferentes etapas de la vida y el cuerpo pues tiene órganos sexuales, tiene hormonas y el cuerpo vive diferentes cambios con la pubertad y pues tiene su fisiología como tal, pero también pues vivimos en una cultura en donde aprendemos cosas en relación al placer, en relación a la vida afectiva, en relación a la reproductividad y entonces construimos también nuestra perspectiva de sexualidad igual que las demás personas. Y bueno, es que la sexualidad la entendemos como esa posibilidad o esa construcción que se desarrolla a partir de cuestiones biológicas y que involucra ya aspectos sociales, aspectos históricos, aspectos políticos, económicos, en relación tanto al cuerpo como al placer,
a la afectividad, a la reproductividad, y que es una construcción que está atravesada pues por esta parte de la construcción de los géneros, de las expectativas que se han generado en nuestras culturas, tanto para mujeres como para hombres, y de esa construcción que ha sido pues muy polarizada, en donde se piensa que solo hay dos personas diferentes en el mundo, que unas son mujeres y otras son hombres, y la verdad es que tampoco es así. Hay una gran diversidad y una gran diversidad también en los géneros. Hay personas que se asumen simplemente como personas, o personas que se asumen de género no binario y dicen, pues yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy pues una persona, o género fluido, que dicen, pues yo puedo vivir algunos rasgos y características como mujer, pero también puedo vivir en otros momentos en el género eh, asignado a los hombres. Entonces, bueno, hay una gran diversidad, pero en esta cultura nos han enseñado que somos dos géneros, y en esos géneros pues nos han enseñado ciertas construcciones que favorecen la opresión a la mujer. Entonces, bueno, también las personas con discapacidad vivimos esta realidad, y también estamos sujetas a esas construcciones de género, aparte de las construcciones sociales o las ideas que se dan en relación, ya decíamos, hacia el placer, hacia la afectividad, hacia la reproductividad, que también atraviesan por el género. Y pues estamos viviendo también todas esas construcciones como personas con discapacidad. No somos ajenas a ellas. Ahorita voy a platicar de algunas cosas que se dan diferentes de acuerdo a la discapacidad en cuanto a la manera que vamos a vivir todo esto que está pasando a nivel social. Entonces, bueno, es el primer aspecto que quiero resaltar, es que son las personas con discapacidad, tenemos sexualidad, ¿no? Y pues que el segundo, que la sexualidad se construye este, por aspectos biológicos, sociales, políticos, psicológicos, económicos, históricos, que se dan en relación al sexo como tal, y en relación al placer, en relación a los géneros, a la afectividad, a la reproductividad, ¿no? Como un resumen de esta primera parte. Y bueno, también es importante platicar un poco sobre por qué nos llamamos o nos queremos seguir nombrando como personas con discapacidad, ¿no? ¿Y qué es esto de la discapacidad? Entonces, a mí me gustaría mencionar que la discapacidad se define como la interacción que se da entre características que tenemos las personas y barreras que hay en el entorno que impiden nuestra participación en igualdad de condiciones con las demás personas. Y esta definición de discapacidad es muy importante porque está plasmada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que por cierto fue propuesta por México y bueno, actualmente fue ratificada por México un año después de que se promulgó. En el 2007 ya se había promulgado y en el 2008 ya se había ratificado por México. Y en esta convención, pues, se reunieron para hacer esta convención personas que estaban defendiendo los derechos de nosotras como personas con estas características, que estábamos enfrentando desigualdades. Y visibilizaron que la discapacidad se generaba por las barreras que existen en interacción con las características que algunas personas podemos presentar. Lo visibilizaron porque antes se responsabilizaba a la propia persona que estaba viviendo la situación como una persona, se le creía como una persona limitada, una persona que no iba a poder desarrollarse y que tenía que buscar la manera pues de sobrevivir, y que las demás personas pues no tenían ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Que solo la persona y si acaso sus familias tendrían que ver cómo resolverlo. Se creía que quien estaba ahora sí que descompuesta era la persona, ¿no?
y se creía que todo lo demás, lo social, estaba perfecto. Y entonces en esta convención se visibiliza, no, hay barreras que impiden el desarrollo de algunas personas y esas barreras que lo impiden, junto con ciertas características, generan la discapacidad. O sea, en esta definición de discapacidad se pone el énfasis en la responsabilidad que tenemos como sociedades dentro de una cultura para generar la discapacidad y para evitar la igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Entonces, precisamente por eso nos gusta seguir llamando o nombrando el término discapacidad. Dis sí quiere decir dificultad y, bueno, capacidad pues tiene que ver con qué pasa con las características que tenemos y las barreras que hay, pero sí seguimos teniendo dificultades, sí vivimos en una sociedad que sigue poniendo barreras. Los términos que se han usado como capacidades diferentes, si bien se oyen bonitos, ya no visibilizan las barreras. Pareciera que todas las personas somos diferentes y que vamos a desarrollarnos bien felices, pero en realidad no. Habemos personas que estamos viviendo barreras que nos están poniendo en desigualdad de condiciones y tendríamos que trabajar juntas para contrarrestar esas barreras y entonces sí desarrollarnos en igualdad de condiciones. En España se está manejando el concepto de diversidad funcional y aquí en México lo tomamos como un horizonte para que sí visibilicemos que todas las personas funcionamos de manera diferente, pero que todavía seguimos estando en contextos donde seguimos viviendo la discapacidad, o sea, donde seguimos enfrentando barreras y por eso el término de discapacidad lo seguimos usando. Y si usamos diversidad funcional, solo será para complementar y para decir que es un horizonte al que queremos aspirar, donde solo nombremos que todos funcionamos diferentes y ya, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que quería compartir, porque esto está muy relacionado ahorita con lo que vamos a hablar de la sexualidad. Y nos nombramos y queremos que se nos nombre personas, primero, porque en muchos casos se desconoció nuestro carácter de persona. A veces se nos ha visto como una cosa, como un objeto, como un ser diferente, que no, y entonces se nos han negado derechos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que piensa también que solo quienes tienen derechos son las personas, ¿no? Y le quitamos derechos a otras especies o a otros seres o algo, a quienes se cree que no tienen carácter de persona, ¿no? Entonces, por eso fue necesario nombrarnos como personas. Por eso el término correcto siempre, personas con discapacidad. No discapacitados, porque si dices discapacitados, quitas el carácter de persona y a alguien se le puede hacer fácil pensar que entonces eres una cosa o un ser que no tiene derechos y que te pueden maltratar. Yo todavía he vivido a veces ir con algún compañero, alguna compañera de trabajo, alguna persona que ha estado trabajando conmigo, alguna amistad o mi familia, y a veces a ellos les dicen, ah, siéntela ahí. O sea, dicen que me sienten a mí como si yo fuera una cosa, póngala ahí, ¿no? Este, ¿cómo se llama? O sea, y le preguntan a la otra persona y no a mí, porque no me están tomando como persona, porque me están tomando como alguien que alguien más tendría que ponerme, dejarme y luego ir por mí y sin considerar lo que yo necesito o ni siquiera darme el carácter de poder verme como una interlocutora con quien pueden comunicarse y preguntarme directamente a mí, ¿no? Entonces, de ahí viene nuestra necesidad de resaltar que somos personas igual que las demás y que tenemos los mismos derechos y que podemos interactuar y decidir y que se tendrían que dirigir a nosotras, ¿no? Entonces, en resumen de este tercer punto, recordar el término correcto, personas con discapacidad. Y el cuarto punto, definiendo a la discapacidad como esa interacción que se da entre características que tenemos las personas y las barreras que existen en el entorno que limitan nuestra participación en igualdad de condiciones. ¿Y cuáles discapacidades hay? Pues hay discapacidad sensorial, que incluye a la discapacidad visual y a la discapacidad auditiva.
Otra discapacidad que hay, pues es la discapacidad intelectual. Otra discapacidad, la discapacidad psicosocial, y la otra sería la discapacidad motriz o física. Entonces, bueno, en la sensorial, si hablamos de la visual, pues habemos personas de baja visión o personas con ceguera total. En la discapacidad auditiva, personas con hipoacusia, ¿sí? Que no alcanzan a escuchar o no escuchan como escucha alguien sin discapacidad, y personas sordas, ¿no? Así, con sordera como tal, que también están dentro de la discapacidad auditiva. Y dentro de la discapacidad intelectual entendemos esas dificultades para comprender, para razonar, para entender algunas reglas sociales que se dan en algunas personas y que puede estar en diferentes grados, podemos decir. Y en la discapacidad psicosocial tiene que ver con una discapacidad que limita la interacción, la eh, expresión emocional como la expresan personas sin discapacidad, ¿no? En esta psicosocial puede entrar lo que se le ha llamado trastorno límite de la personalidad, la cuestión de maníaco depresivo, la cuestión de esquizofrenia, eh, que eran clasificadas como trastornos mentales, pero que se visibilizaron también como discapacidad porque también hay barreras que limitan el desarrollo de las personas que están viviendo estas condiciones. Y pues en la discapacidad motriz física, pues todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Personas que tal vez no se pueden mover de la cintura para abajo o que no coordinan sus movimientos, o personas que de plano solo pueden mover pues del cuello hacia arriba, ¿no? O que tienen paralizada la mitad del cuerpo, la parte derecha, la parte izquierda, o algún solo miembro, ¿no? O dificultades al mover la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay una gran variedad. Y pues las discapacidades, como se dan cuenta ustedes, son diversas, ¿no? Me parece importante mencionarlo para que las tengamos presentes. Habrá personas que no se identifican con el término discapacidad. Muchas personas sordas dicen, yo soy sordo, yo soy sorda, o sea, no lo ubican como discapacidad. Y hay personas con discapacidad psicosocial que tampoco lo ubican como discapacidad, y no es necesario que lo ubiquen, pero sí que sepan que hay una convención que les protege y que se define como discapacidad porque hay barreras, y que si necesitan defender los derechos pueden unirse a este activismo de las personas con discapacidad para la defensa, independientemente de la manera en que quieran cada quien nombrarse, ¿no? Y es que la discapacidad es algo muy relativo, se generó por lo que se llama capacitismo. El capacitismo es como el racismo, pero este es hacia personas con ciertas características que se les da menos valor y se pone en supremacía a quienes no tienen esas características. Entonces se le ha dado menos valor a quien no ve que a quien ve, a quien no oye que a quien oye, a quien se puede mover de cierta manera, a quien tiene cierto razonamiento, a quien tiene cierta estabilidad, a quien funciona y tiene ciertos periodos de atención más largos que otros, y a ellos se les ha dado menos valor y se genera la discapacidad porque el mundo se crea para quienes tienen esas características a las que se les da supremacía, ¿no? El mundo se genera para quien ve, para quien oye, para quien tiene cierta estabilidad emocional, para quien entiende ciertas cosas de cierta manera, para quien se puede mover, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la discapacidad es relativa, fue generada también por lo social, porque hay barreras para ciertas características. Incluso en la convención todavía no dicen características, dicen deficiencias, personas con deficiencias, porque hay médicos que estaban ahí en la convención y muchos definen estas características como una deficiencia, pero también dice que es un concepto que evoluciona, y quienes estamos trabajando la evolución de este concepto decimos, pues más bien son características, quién sabe si sean deficiencias, ¿no?
Entonces, bueno, eso es algo muy importante, que la discapacidad se construye. Y en ese sentido, ya para hablar de la sexualidad, pues hay barreras que impiden la vivencia plena de nuestra sexualidad. Si bien sentimos placer, nos enamoramos, no podemos ejercer nuestra reproductividad, hay barreras que limitan la vivencia plena y que nos favorecen mayores vulnerabilidades. Por ejemplo, para personas con discapacidad sensorial, auditiva o visual, pues la barrera es que no tenemos acceso a la información sobre sexualidad en todos los ámbitos, a nivel de salud, a nivel médico, ¿no? Y en los ámbitos de los cuestionamientos que se han venido haciendo sobre el género, sobre la violencia. No tenemos la información en igualdad de condiciones. Muchas cosas que se trabajan no se trabajan con lengua de señas y entonces se excluye a las personas sordas de esos conocimientos. Muchas cosas se trabajan a través de medios visuales y se excluyen a las personas con discapacidad visual de estos conocimientos, ¿no? Entonces, eso nos pone en desventaja. Las personas sordas, por ejemplo, pues muchas veces que no tienen acceso a la información sobre sexualidad de otros medios que de por sí son muy acotados, ¿no? Pues aprenden los propios prejuicios que tiene la gente más cercana, ¿no? Y mucha gente piensa que entonces el placer es malo, que entonces si tiene un contacto sexual forzosamente va a tener una enfermedad o una infección, que es el término correcto, infección de transmisión sexual, o piensa que tal vez el hombre siempre tiene que estar dominando a la mujer porque ha tenido menos oportunidad de reflexionar y entonces en la comunidad hay más ideas que se están replicando porque ha habido menos posibilidad de que se abra la oportunidad de la reflexión, ¿no? Y en el caso de la discapacidad visual, pues muchas veces sabemos que existe un condón, que existe la copa menstrual, pero si no la hemos tocado y nadie nos ha instruido cómo se coloca, nos podemos saber los pasos de memoria, pero puede ser que no sepamos colocarlo. Y que entonces eso nos ponga en desventaja porque no tuvimos acceso a ver el video, a ver el tutorial, a ver el esquema y no tuvimos acceso a los modelos donde podamos tocar y las instrucciones personalizadas. Entonces, en la discapacidad sensorial es eso, la dificultad para acceder a la información, al desarrollo de habilidades por medio de los sentidos que tenemos, ¿no? Y en la discapacidad, por ejemplo, intelectual, igual hay dificultad para acceder a la información, para vivir una sexualidad plena. Y ahí, aparte, las personas con discapacidad intelectual pueden tener dificultad para entender las normas sociales, lo que sí, lo que no, lo que se hace en privado, lo que se hace en público, porque de por sí son bien confusas. Ustedes reflexionen y no es tan claro, ¿eh? Nosotros las fuimos captando porque tratamos ahí de ir pensando, ay, a ver, ¿cómo? O sea, en la playa sí me puedo andar con traje de baño, pero aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué ahí sí puedo mostrar más mi cuerpo y acá no? Y pues ya lo entendimos, pues es el contexto. Pero para una persona con discapacidad intelectual, si no se lo explicas con más claridad, pues puede ser muy difícil entender esa diferencia. ¿Por qué aquí sí me puedo desnudar y aquí no? ¿Por qué tal persona sí se besa en la boca y yo tengo ganas de besarle en la boca a tal persona y por qué a esa no puedo hacerlo? Todo eso no es tan fácil, no es tan claro. Habría que entonces, ahorita vamos a hablar de lo que habría que hacer, pero habría que trabajar para clarificar esas cuestiones sociales sin estigmatizar, sino decir, pues en realidad no se acostumbra a que la gente ande en la calle desnuda, ¿no? Los demás no lo ven adecuado, te van a rechazar. No les podemos decir que es malo andar desnudos, porque por sí mismo no es malo. Tendremos que enseñar que eso no se acostumbra y que va a ser rechazado y que también puede haber riesgos de que alguien toque su cuerpo sin que quiera, porque la sociedad muchas veces no respeta, ¿no? O sea, tenemos que ser muy claras, pero no meter el prejuicio y decirle, es malo. Pues porque no, así como
tal no es de que sea malo, ¿no? Más bien son reglas que hay que ir explicando. En dónde puedo tocar el cuerpo, en dónde no, ¿no? También. Y eso pues en la intelectual, ¿no? Hay más cosas, pero ahorita pues es un resumen, ¿no? Y si hablamos de la discapacidad psicosocial, ahí pues con cuestiones afectivas que están de por medio, cuestiones, hablábamos de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que también se altera, ¿no? El razonamiento y la lógica que pueden tener, o el contacto con la realidad, pues ahí muchas veces las barreras más grandes tienen que ver con el rechazo, con el estigma social y con ese estigma hace que no se trabaje la responsabilización de la propia persona. Actualmente ya existen medicamentos, existen tratamientos y muchas personas con discapacidad psicosocial que están tratadas tienen momentos de mucha claridad en donde habría que construir un plan con ellas, con ellos. A ver, ¿cómo vas a cuidar tu cuerpo? ¿Qué vamos a hacer cuando tú ya te vayas a sentir en crisis? ¿Necesitas que le pidamos apoyo a alguien para que pues para que pueda estar cerca o cómo le vamos a hacer, pero no decidir nosotros, sino favorecer así, tu cuerpo es tuyo, cómo vamos a hacer para que tú te responsabilices de tus actos? Ahorita que tú tienes claridad, ¿cómo lo hacemos cuando estés entrando en crisis? Y ahora ya hay algunas propuestas para ir haciendo esos planes con las personas con discapacidad psicosocial, pero no se hacen. Y entonces mucha gente decide mejor optar por ya sea encerrarlas o dejarlas al abandono o no favorecer el respeto al cuerpo de los otros. También eso pasa en la intelectual, ¿no? No se les enseña a respetar el cuerpo de los otros y entonces se favorecen situaciones pues difíciles en el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Eh, y pues en la discapacidad motriz, pues un poco trabajar la parte de lo que no sé, lo que sigue habiendo barreras, pues es para que las personas se trasladen, puedan recibir información, puedan recibir atención médica, incluso en los servicios médicos. A veces las camas ginecológicas no están a la altura de alguien que usa silla de ruedas y la tienen que cargar. O sea, pasan muchas cosas que tienen que ver con esas barreras que existen. Y también hay algunas cosas específicas para el desarrollo de la sexualidad. Por ejemplo, para alguien que tuvo lesión medular, que las personas que les dan tratamiento para la rehabilitación a nivel de la fisioterapia, muchas veces no consideran la parte de la sexualidad y hay muchas cosas que se descuidan y que podrían trabajarse con la persona, pero como se tiene un estigma hacia el tema, pues se deja de lado, ¿no? Entonces, son las barreras las que impiden un desarrollo pleno, pero hay posibilidad de que nosotras nos desarrollamos de manera plena con algunas estrategias que se han descubierto y que hemos encontrado, que pues al final me gustaría compartirles. A mí ahorita me gustaría checar si hay algún comentario. Sabiendo estas barreras, ustedes, ¿cómo se les ocurre quienes están trabajando en el área de la educación, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría pues contrarrestar estas barreras que existen? ¿Qué cosas creen que se podrían hacer, no? Si tenemos dificultad para acceder a la información, ¿con qué podríamos favorecer esa información o ese conocimiento del desarrollo de alguna habilidad? O una persona con discapacidad intelectual que a lo mejor no va a leerte un libro de sexualidad, ¿cómo le podrías hacer para que tal vez sí pudiera leer ese libro o para que tal vez sí pudiera acercarse a algún material que sí le va a funcionar, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar si hay alguna duda, algún comentario o ya desde aquí, alguna idea que les haya surgido de cómo favorecer, cómo contrarrestar esas barreras para favorecer una vivencia plena en nuestra sexualidad. No sé si ustedes tengan, si hay algunos comentarios, si hay algo que ustedes nos quieran compartir, compañeras. Gracias, Maribel. Fíjate que estoy revisando y solo había como felicitaciones en torno al tema que les parece muy interesante y muy relevante que se esté abordando y a quien me surgen
dudas y comentarios, pues bueno, tú ya has planteado aquí que es fundamental que tomemos en cuenta estas barreras cuando estemos trabajando en el aula con niñas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y, y que contemplemos estas condiciones para promover y hacer clara la información vía todas las oportunidades que tengamos de que se apropien de ese conocimiento, que usemos muchas vías, no solo la oralidad, no solo las imágenes, no solo las cuestiones de dar folletos e información así como para que ellos se enteren como puedan, que eso creo que no favorece a nadie, Exacto. con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Entonces, creo que estás colocando acá tareas muy relevantes, muy importantes, que debemos reflexionar y que debemos tomar en cuenta, porque si no siempre tenemos estudiantes aparentemente con discapacidad, sí tenemos estudiantes con limitaciones diversas Ujú. y que deberíamos estar pensando en esto que estás proponiendo, en esto que estás planteando. Y bueno, no sé, que quienes nos acompañan en el Zoom, si tengan algo que compartir, algo que comentar, y quienes están viéndonos en Zoom, es el momento para hacer preguntas, es el momento para construir conocimiento de manera conjunta. Sí, Claudia, en cuanto, si llega algún comentario, alguna pregunta, tú dime con toda confianza. Y bueno, mientras quiero comentar, precisamente es tan relevante el que podamos buscar varias vías para poder compartir nuestros conocimientos y para poder favorecer la educación. Y este es el principio de la educación inclusiva. Y la educación inclusiva es un planteamiento muy hermoso porque beneficia a todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, porque como ocupamos diferentes vías, resulta que había personas que con la palabra, pues no les quedaba tan claro, les funciona mejor, porque ahora cuando también usamos, por ejemplo, imágenes, fotos, ¿no? Diagramas o otro tipo de cosas, y pictogramas que son como símbolos, ¿no? O modelos en tercera dimensión, ¿no? O había personas que pues no les quedaba tan clara la información que estaba escrita tan complicada y les queda mejor si usamos un trabajo en lectura fácil. Y desde ahí, la educación inclusiva es un reto para todas las personas que hacemos educación, porque la verdad es que eran muy pocas las personas que estaban beneficiándose de los conocimientos de la manera en que lo estábamos transmitiendo, porque nos habíamos acostumbrado a usar una sola vía, ¿no? O dos vías y un solo estilo, ¿no? Entonces, uno de los principios es esto, o sea, revisar que tenemos grupos diversos, saber que tenemos grupos diversos, pensar qué barreras se pueden enfrentar y planear desde ahí pues nuestras intervenciones. Por ejemplo, se recomienda usar materiales que estén en tercera dimensión, como en volumen, para demostrar, por ejemplo, en sexualidad, pues lo que es el cuerpo, los órganos sexuales, el funcionamiento
los procesos fisiológicos, pero también el uso del condón, ¿no? Usar los insumos y que las personas los toquen, enseñarles a que los coloquen en modelos específicos, ¿no? Se recomienda usar lo que se llama lectura fácil, que ahora hay hasta cursos y en España hay hasta certificaciones y ahora ya en línea podemos certificarnos, ¿no? Ya es mucho mejor. Ahorita eso fue lo bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? Hay muchas cosas que ya están en línea para saber cómo voy a escribir un texto de tal manera que sea sencillo para todas las personas, incluyendo personas con discapacidad, por ejemplo, intelectual, incluyendo personas sordas, que el español puede ser su segunda lengua y que entonces no van a comprender un libro que esté escrito como tradicionalmente se hace porque es la segunda lengua, o personas migrantes que hablaban otra lengua y que solo manejan el español también como segunda o tercera, ¿no? Cuando trabajo lectura fácil, favorezco esto. Personas indígenas, ¿no? Que el español pudiera ser su segunda lengua, si trabajo lectura fácil, lo voy a favorecer también para ellas, o personas que no han tenido mucha escolaridad. Entonces, la lectura fácil es una herramienta muy importante para empezarla a trabajar. A lo mejor no nos certificamos, pero empezamos a conocer los principios y la empezamos a practicar y luego le seguimos estudiando. O sea, la idea es empezar ya, ¿no? No esperarnos a que, ay, tengo que estudiar todo eso, ¿no? Pues bueno, poco a poco nos vamos a ir metiendo, ojalá que sí, pero mientras empezar a revisar los principios, ¿no? Usar la lengua de señas, materiales que sean, por ejemplo, los audiovisuales, que tengan lengua de señas, que tengan voz y que también traigan subtítulos y que traigan imágenes, ¿no? Entonces son cosas que se van recomendando. Nosotras en AVE de México tenemos un taller completo de educación inclusiva de la sexualidad, donde vamos recomendando cosas para la planeación y también ya para la implementación y también para la evaluación. Habrá que planear cómo evaluar de tal manera que voy a de veras medir los conocimientos o las habilidades en el tema que estoy trabajando o las actitudes en todas las personas y no solo en quien sepa leer un examen muy elaborado, ¿no? O no solo en quien esté acostumbrado a la opción múltiple, por ejemplo. ¿Cómo lo voy? O quien sepa escribir, sino cómo voy a evaluar. Entonces también diferentes métodos de evaluación, ¿no? Y pues Excelente. también, muchas gracias. No, Creo que hay gracias algún a ti. comentario. Perdón, sí, llegaron algunos Sí. comentarios y te quiero agradecer muchísimo porque justo estás dando elementos por donde empezar a trabajar y hacia dónde dirigirnos para poder estar funcionando de mejor manera con la educación inclusiva. Mariel Leal nos dice, me parece, en el chat de Facebook dice, me parece que la concepción que se le da al cuerpo de las personas con discapacidad es lo que nos lleva a que sean tratados como bebés y muchas veces el trabajo de las personas con discapacidad es precisamente aprender por sí mismos y aparte mostrarse ante aquellos ojos de quienes los miran, pueden ser familiares o pueden ser personas a su alrededor que no son bebés, que no son objeto, que como bien mencionaste, Maribel, que pueden, no son objetos que pueden poner o quitar o ignorar, que es importante que ya estemos actuando con todas las personas como personas. Por supuesto. Y lo hemos hecho valer pues nuestra presencia, nuestros derechos. Sin embargo, pues hemos sido pocas personas porque ha habido muchas barreras y hay todavía menor porcentaje de personas con discapacidad, por ejemplo, con acceso a la educación o a la salud o al trabajo, a una vivencia plena. Somos pocas y queremos contrarrestar las barreras para que seamos todas las personas con discapacidad, ¿no? Quienes podamos ejercer nuestros derechos y que se nos respete sin necesidad de que tengamos que estar batallando siempre, ¿no? Pero pues las personas que estamos aquí estamos batallando y estamos luchando para que se respeten los derechos nuestros y de las personas que vienen, ¿no? De frente, ¿no? Y que vienen acá. Gracias.
Mira, aquí en Zoom está María del Carmen Soberanes Munguía. No sé si quieras hacer la pregunta o el comentario de viva voz, María del Carmen, si quieres prender tu micrófono y hacerlo, sería muy rico. Bueno, creo que no se anima mucho, entonces lo voy a leer. Ah, sí, La importancia de orientar a los padres de niños con discapacidad intelectual para propiciar educación sexual a sus hijos, empezando porque sea mínimamente como los demás niños, por ejemplo, que sepan qué es lo privado y lo público, que aprendan a cuidar su cuerpo, la higiene, el nombre de las partes de su cuerpo, incluyendo los órganos sexuales. Ella trabaja en una escuela de educación especial y ha detectado esa necesidad y hay que no lo prende porque hay mucho ruido donde está trabajando, entonces no quería claro, claro. interrumpirse. Sí, es muy importante que la familia le brinde la educación en relación a la sexualidad, en relación a los afectos, en relación a la convivencia, a las personas con discapacidad, como se las está brindando a las personas sin discapacidad. Tal vez no les van a brindar una educación sexual óptima porque pues casi, pues nadie somos totalmente expertos, ¿no? En el tema de sexualidad, aún quienes ya hemos estado estudiando en el tema, pero por lo menos lo que le enseñan a otras niñas y otros niños, o otros jóvenes, a otras personas, espacios públicos y privados, como dice María del Carmen, ¿no? Respetar el cuerpo de las demás personas, el detectar si algo te duele o que detectes cómo es tu cuerpo, que lo conozcas. Y lo que pasa es que a veces la familia, eh, por este capacitismo, que es como el racismo, por este capacitismo, minimiza y dice, no, ella no va a entender nada, entonces no le enseño nada. Y claro que sí, hay que buscar la manera de comunicarlo de manera lo más eh, adecuado a la persona para que le quede claro y sin tomarla como una niña sino, o un niño, sino hablarle de acuerdo a su edad. Ahora ya quitaron esa idea de que edad mental de 5, de 6, eso ya no se dice actualmente, porque entonces los papás trataban a la persona como un niño o una niña. No, es una persona que necesita que se encuentre la manera de darle a entender lo que necesitamos, así como le enseñaron que ir al baño, pues es en la taza de baño, ¿no? Que hay que lavarse las manos, que hay que comer, así mismo podemos enseñarle el espacio privado para desnudarse, el espacio privado para tocar su cuerpo, el respeto a otros cuerpos. Yo no digo que es sencillísimo, no. Con cada quien eh, es un reto diferente. Yo he estado trabajando con personas con discapacidad intelectual y hay personas que pueden olvidársele de un momento a otro lo que ya habíamos trabajado, hay otras que lo tienen más presentes, pero hay que apoyarnos de algunos elementos para que cada vez lo vayan teniendo más presente y efectivamente saber que lo mismo que le han enseñado a las demás personas en casa, también hay que enseñárselo a la persona con discapacidad intelectual, tanto para su propio autocuidado como para el respeto de otros cuerpos y de otras personas. Muchas gracias. Fíjate que también en el chat de Facebook, Fabiola Mayo justo pedía que les platicáramos algunas estrategias de intervención educativa en niñez con discapacidad intelectual. Yo creo que queda redondito lo que acabas de exponer y platicar. Exacto. Y Mari Carmen dice, también los ven como personas asexuadas. Ajá, sí, 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 sí. Qué bueno que retomas este mito, también lo mencionó nuestra compañera Mariel. Efectivamente, hay una idea de que las personas con discapacidad no tenemos sexualidad y también a veces por eso, efectivamente, dicen, pues, ¿para qué le voy a hablar, no? Del cuidado de su cuerpo, del respeto a los demás o lo que sea, pero pues sí, es un mito muy extendido, una falsa creencia. Por eso les decía, las personas con discapacidad tenemos sexualidad. No hay duda de eso. Y
van a pasar cosas desde biológicas como la menstruación, la eyaculación, ¿no? En muchos casos se van a dar, pero si no se dan, de todos modos va a haber cambios hormonales, hay, les digo, órganos sexuales y también va a haber desarrollo, cuestiones afectivas, necesidades afectivas, el deseo sexual, la reproductividad, ¿no? Con esto de si se tienen hijos, si no se tienen hijos. Y quiero mencionar que muchas veces por el miedo y por las falsas creencias y también esta parte de capacitismo, pues muchas familias han caído en lo que es la esterilización hacia las personas con discapacidad intelectual, sobre todo hacia mujeres, y no solo intelectual, hacia otras discapacidades, y esa es una violación a los derechos, y habría más bien que pensar cómo hacerle para favorecer eh, una vivencia plena de la sexualidad, una sexualidad responsable sin necesidad de llegar a la esterilización, ¿no? A veces se puede combinar a lo mejor el uso de un método anticonceptivo temporal que no sea definitivo, pero junto con que se esté trabajando la educación sexual y la concientización de la red de apoyo, porque a veces lo que pasa es que hay gente que violenta sexualmente a la persona con discapacidad y por eso se embaraza y a veces si esterilizan a la mujer, pues no se va a embarazar, pero va a seguir habiendo, por ejemplo, violación de quien es el abusador, ¿no? Que en general pues es un hombre, aunque también hay casos de mujeres, pero son mucho menos casos de mujeres que ejercen violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, también, o sea, por eso la esterilización definitivamente no es la solución, ¿no? Y los derechos de las personas, pues es importante que se respeten y trabajar en conjunto, ¿no? Para saber cómo vamos a resolver pues estas dificultades que podemos enfrentar. Gracias. Fíjate que Quintana nos dice felicidades por abordar el tema. Hablando con mis alumnos sobre sexualidad, discapacidad, abordaron las vulnerabilidades y el acoso en redes y donde se ha cosificado la discapacidad y usándola como fetiche o parafilia por algunas llamadas sexualidades periféricas, donde el porno también se ha aprovechado de esto, de esa imagen de Y parafilias y de... sí, ese tema de Internet es un tema recomendado por especialistas que trabajan con personas con discapacidad, principalmente discapacidad intelectual, para que lo abordemos con las propias personas, que las propias personas sepan los riesgos que hay en el Internet, que las propias personas sepan cuáles podrían ser las consecuencias. Lo tenemos que trabajar, así como lo tenemos que trabajar con menores de edad, eh, también, pero con menores hay la tutoría, ¿no? De alguien más que tendría que estar vigilando las redes. Las personas con discapacidad que son mayores, pues tienen que aprender a manejar sus propios espacios, sus redes sociales, pero tendríamos que educar para prevenir que vayan a caer en estas extorsiones, porque sí se está dando y también se está dando mucho el estereotipo en cuanto a los cuerpos de las mujeres y ellas también me comentaba otra compañera que trabaja también con mujeres con discapacidad intelectual, que las chicas sentían que esa era pues la opción que ellas tenían que mostrar su cuerpo, pues para poder encontrar quien las amara, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar esos temas de manera muy fuerte, la autoestima, la valía de las personas con discapacidad y que si algo se va a vivir, de veras sea por común acuerdo y donde se puedan prevenir los riesgos en los que se pudiera caer, ¿no? Entonces, pues es muy importante eh, y hacer un acompañamiento de las personas, ¿no? Para que podamos trabajar esta realidad que nos pone sobre la mesa nuestra compañera y que sí está muy, muy presente actualmente, ¿no? Habrá personas que sí, ya con consentimiento, con toda la educación integral, dicen, pues yo
tengo discapacidad, sé que a ti te gusta ver mi cuerpo y a mí me gusta compartírtelo, pero ¿qué reglas vamos a poner? ¿Y quién eres tú? ¿Y cómo me voy a proteger de los riesgos en los que me podría exponer? ¿No? Y pues se podría vivir siempre y cuando fuera consensuado, pero en otros casos sí se está viviendo desde un aspecto de abuso y de ventaja y de violencia. Gracias. Aquí en el chat, Yadira Pineda nos dice, es importante continuamente brindar estrategias para los docentes de las escuelas. También es importante como docentes estar actualizados e informados, ya que mis alumnos y alumnas tienen dudas. Y por eso estás acá, ¿verdad, Yadira? Eh, bueno, también en el chat de Facebook, Patti Espinosa dice, ¿qué pasa con los padres de familia que se oponen a la libertad o derecho sexual de sus hijos con discapacidad? Claro, es un tema muy importante. Nos hemos dado cuenta que no son la mayoría, afortunadamente, y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces algunas personas, mamás, papás que se oponen, a veces es al inicio por miedo, y muchas veces nos ha funcionado compartir cuál es nuestro programa, cuál es lo que queremos lograr, qué temas vamos a trabajar. Eso muchas veces les permite que se sientan con más tranquilidad y que ya después ya no manifiesten esa oposición, ¿no? Porque también se tiene un estigma sobre lo que es educación sexual y mucha gente piensa, ¿no? Que no sé, que se les va a querer cambiar su orientación sexual, que se les va a querer decir que vivan muchas relaciones sexuales. Hay muchas falsas creencias que muchos grupos se han encargado de difundir y que no son así y que pueden buscar las páginas de la Organización Mundial de la Salud Sexual, la UAS, o pueden buscar de la Federación Mexicana de Sexología y encontrar cuál es el planteamiento de educación integral, la UNESCO, la ONU, son páginas, la Organización Mundial de la Salud, donde hablamos de educación integral de la sexualidad para que ubiquen de qué se trata, pero muchas veces cuando se trabaja eso con mamás y papás ya se sienten más tranquilas y hay menos personas que se llegan a oponer, ¿no? Casos extremos donde no se les, de todos modos, siguen oponiéndose, pues esto ya por derecho constitucional, las personas tenemos derecho a la educación y dentro de ello la educación integral de la sexualidad ya está en el artículo de nuestra Constitución mexicana, eh, en el tercero constitucional, y pues ahí sí ya hasta se podría seguir un proceso legal porque igual que las niñas y los niños, todas las personas tenemos derecho a la educación integral de la sexualidad, ¿no? Entonces, la verdad es algo que se debe de respetar y también respetar los padres, las mamás tienen derecho a explicarles si ellos tienen otra religión, por ejemplo, qué es lo que dice su religión, claro que sí, ¿no? O sea, pero que también el derecho a la educación integral está para la persona. Ya la persona decidirá qué va a hacer con eso y va a decir, pues yo voy a vivir mi vida de una u otra manera, pero ¿cómo le voy a hacer para que no me afecte mi salud física o para no afectar la salud de otras personas, ¿no? Pero pues sí, muchas sí, cuando se les empieza a informar lo que se va a trabajar, se les baja el susto porque se sienten en confianza y ya pueden, ya lo permiten, ¿no? Entonces esa es la ventaja que hemos encontrado, ¿no? Nena Ortiz nos dice que las madres y padres de infantes con alguna discapacidad no creen que necesitan tener información sexual para estar protegidas, protegidos de los abusos sexuales de los mismos familiares. ¿Cómo hacerlo para sensibilizarles? Sí, tenemos que hacer un trabajo conjunto y efectivamente un trabajo de sensibilización eh, con mamás y papás. Tenemos que favorecer que puedan ser pues nuestras personas aliadas en este tema para la prevención del abuso y ustedes saben que ahí hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas guardadas porque a veces son personas muy cercanas para la familia y luego a veces pues no quieren que se sepa y ellos mismos prefieren entonces que no se tenga educación de la sexualidad porque se va
visibilizar. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte. De hecho, también en educación inclusiva, una de las recomendaciones es un trabajo con familiares, con personas que están estudiando, con docentes, con autoridades. Debe ser un trabajo muy completo. Y bueno, la sensibilización sí funciona, ¿no? A lo mejor en las juntas, a veces presentar algo, aunque sea cortito, pero que sea muy claro sobre el tema, ¿no? De cómo el tema de la educación integral ayuda a la prevención del abuso, por ejemplo, y cómo nos ha funcionado también a las personas con discapacidad. Empezar a poner ese tema, por ejemplo, si bien vivimos vulnerabilidades, cuando tenemos acceso a la educación integral de la sexualidad, somos personas capaces de decidir con quién vivimos nuestra sexualidad, cómo la vivimos, de cuidar nuestro cuerpo. Y son cosas que yo misma he vivido y otras personas con discapacidad que yo conozco que hemos tenido esas oportunidades. Por eso habrá que seguir trabajando, sensibilizando a las familias para que sus familiares sí tengan ese acceso y esa oportunidad y estén de este lado donde puedan ejercer sus derechos y también apoyar a otras, ¿no? Para que no solo seamos poquitas, ¿no? Sino seamos muchas personas quienes, todas las personas quienes tengamos una vivencia plena de nuestra sexualidad. Y eso sería maravilloso. Fíjate que Natividad Juárez nos dice que es sumamente importante incluir a las personas con discapacidad y utilizar las propuestas y herramientas que se están proponiendo en esta conferencia, porque estas personas son parte de la sociedad y siempre deben incluirse. Sin Por embargo, supuesto. tenemos escuelas que no están equipadas con las herramientas necesarias, pero hoy tendremos actividades donde ellos se incluyan porque son personas con valores, capacidades y sobre todo sienten y piensan. Y creo que el meollo está ahí. Puedo Sí, no tener los recursos, pero entonces tengo que implementar estrategias para o bien hacerme de ellos o bien inventármelos, ¿no? así No, es. no siempre se compran, ¿no? Así es, hay que seguir incidiendo para cada vez tener más recursos y lugares totalmente accesibles físicamente y materiales. Sí, hay que hacerlo, hay que incidir en políticas públicas, incidir con nuestras autoridades, pero también hay que hacer cosas como comunidad. No nos podemos esperar a que eso esté. Y cuando nosotros creemos, como lo que nos comentó la compañera, en esta realidad de que tenemos derecho de estar, porque sentimos, porque podemos aportar, sé que entonces, si ustedes creen eso, van a lograr empezar a involucrar y, como dices, empezar a inventar cómo hacerle si no tengo el material, qué busco, ¿no? Plastilina, busco qué es lo que voy a usar, a lo mejor algo que está muy a mi alcance para poder favorecer este desarrollo, ¿no? Hay que empezar a hacerlo, por eso yo les decía, empezar a hacerlo, empezar a trabajar cada vez mm, este tema de la inclusión, de la educación inclusiva, para que empecemos a impactar en más personas y favorecer esa equidad de derechos. Gracias. Ay, acá hay una muy interesante. ¿Cómo se educa el consentimiento en las personas con discapacidad? Ok, pues es que en cada persona va a ser diferente, pero pues el consentimiento es favorecer el que la persona sepa que su opinión y su decisión vale. Entonces tendríamos que ir favoreciendo que la gente, desde la más temprana edad que podamos, eh, sepa decir que sí cuando sí quiere, sepa decir que no cuando no quiere, y que empecemos a respetar ese sí, ese no. Claro, a veces tenemos que hacerle reflexionar, a lo mejor si no quiere comer, ¿no? Durante todo un día, que pues, le vamos a explicar que si no come le puede hacer daño, y hay cosas que sí tenemos que decirle, bueno, te lo voy a dar porque te tiene, o sea, cuando son muy niñas, niños, pero
ir empezando a favorecer la negociación, ir favorecer el respetar los sí, los no, empezar a favorecer las decisiones en los ámbitos donde pueden empezar a decidir, porque eso les hace sentir seguridad a las personas para que después puedan hacer valer esa, ese ser, eso que sí quieren o eso que no quieren, ¿no? O sea, fomentar esa autoafirmación. Y para eso tenemos que tener desarrollado un sistema de comunicación con las personas con discapacidad. Si la persona es sorda, tenemos que favorecer el desarrollo de la lengua de señas y también manejarla nosotras como personas cercanas. Si la persona es sordociega, pues usar esta parte ya, que también es otra discapacidad sensorial que ha estado invisibilizada, cómo vamos a comunicarnos, ¿no? Con señas que la persona pueda tocar, con cómo vamos a saber, cómo vamos a favorecer para que nos exprese si siente, qué quiere, qué le está pasando, ¿no? Igual en intelectual, ¿no? Cómo vamos a enseñarle que hay cosas que tienen consecuencias, pero cómo vamos a también respetar ese sí, ese no, y ir acompañando en las decisiones, ¿no? Entonces sí, lo tenemos que empezar a hacer desde, pues, el tiempo en el que podamos, porque si alguien ya no es niña, ya no es niño, pues de todos modos tenemos que empezar a favorecerlo en algún momento. Si no se favoreció antes, pues empezarlo a trabajar en el momento en el que esté a nuestro alcance e involucrar también a la familia o las personas cercanas que no son pues las personas que están al frente de una aula. Muchísimas gracias. Ha sido súper rico todo lo que has compartido y cómo han expresado pues las necesidades docentes, las necesidades de las personas que nos acompañan en el chat. María Aurora, no sé si quieras preguntar algo o compartir algo antes de que vayamos a los anuncios parroquiales. Claro, muchísimas gracias, Maribel. A mí me has abierto realmente todo un panorama, empezando con la definición de personas con discapacidad, que creo que tenemos que darle mucho mayor difusión a este tema de las barreras. También esta parte en donde nos haces ver los diferentes tipos de discapacidad y cómo manejar los diferentes temas de sexualidad en cada una de estas discapacidades e invitar a los docentes, a las docentes, pues que seamos muy creativos para la hora precisamente de pasar información. Yo no había pensado este tema de, pues ni siquiera tienen acceso a la información, ¿no? O sea, tenemos que pensar, eso me pareció, como que pensaría uno que ya YouTube te da todo, ¿no? Pues sí, pero si la persona no escucha, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, te agradezco muchísimo. A mí me has abierto un panorama y se me antojan mucho más webinars relacionados con este tema. También tuvimos muy buena asistencia. Tuvimos 130 personas desde el Facebook. Entonces, creo que son temas que son muy interesantes y que debemos de seguir trabajándolos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Aurora. Me da tanto gusto compartir con ustedes y bueno, aprovechando lo que tienen que ver con los anuncios parroquiales, pues yo quisiera decirles que tenemos, les decía, un taller sobre educación inclusiva de la sexualidad desde AVE de México, que con todo gusto se los podemos compartir. Tenemos en redes sociales, en YouTube, un video muy cortito que habla de las herramientas para favorecer la inclusión en el aula de trabajo. Es un video bien bonito que hicimos en colaboración con un colectivo que se llama Bocones y Peluches. Entonces está bien bello el video. Tenemos modelos de órganos sexuales que son accesibles y que están hechos con diseño universal para trabajar procesos, ¿no? Desde la anatomía, los aspectos fisiológicos, hasta la colocación del condón interno, la respuesta sexual humana. Son unos modelos muy hermosos y que también sirven para trabajar origen embrionario y son totalmente accesibles al tacto. Entonces, pues con todo gusto podemos compartirles todo esto que hemos ido desarrollando y que a ustedes les puede
les puede servir para pues trabajar este tema de la educación inclusiva de la sexualidad. Mil gracias. ¿El YouTube es en el canal de AVE de México también? Sí, sí, en el canal de AVE de México y también en el Facebook de AVE de México. Ya está compartido ese video de YouTube que quisimos pues dar a conocer. Lo dimos a conocer precisamente el Día Internacional de Lucha contra el SIDA y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad del año pasado. Dimos a conocer este material que tenemos para la educación inclusiva en el aula de trabajo. Excelente. Ya se llevan esta información quienes nos están viendo. María Aurora dice que hoy tuvimos esos asistentes en vivo, pero sabes que esto se reproduce y se reproduce y se reproduce y también lo subimos a nuestro canal de YouTube y sin duda lo verán muchas más personas. Agradeceremos que quienes nos están viendo también lo compartan para que esta información llegue a más y más docentes. Ustedes tienen en sus redes sociales amigos, amigas que están siendo docentes, que están trabajando con niñas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y que pensamos que todo lo que estamos compartiendo en Educaréis es útil para mejorar la calidad de vida de todas las personas y eso debe ser bueno para nuestra sociedad. Entonces, pues en el chat empezaron a florecer. Muchas gracias, muy interesante, felicidades, felicitaciones, es información muy relevante y que nos sirve a nosotros como docentes y muchas gracias. Ahora hay una lluvia de felicitaciones y de reflexiones en torno a la importancia de este tema. De verdad, mi corazón también está lleno de alegría, Maribel, por lo que has compartido. También me has generado expectativas más grandes de lo que hemos estado trabajando por acá y seguro que lo vamos a estar contemplando porque es sumamente importante. Déjame compartir Muchísimas antes de, gracias. gracias a ti, déjame compartir los anuncios parroquiales finales y ahora les doy las gracias nuevamente. Quienes no nos conocen, somos Educaréis, es un programa de educación integral en sexualidad para profesores de todo el país, desde educación inicial hasta educación media superior. Tenemos un canal de Telegram donde todos los días compartimos, bueno, todos los días de lunes a viernes, respetándoles su descanso como docentes, compartimos una cápsula, ya sea de información o actividades de clase, donde hacemos planeaciones que transversalizan los diferentes contenidos académicos con los temas de educación integral en sexualidad. También lo publicamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Publicamos estos webinars que estamos haciendo semana tras semana. Tenemos WhatsApp para preescolar, primaria, secundaria y media superior para bachillerato. Nuestro Gmail y es Educaréis3 y tenemos un canal de TikTok que queremos explotar más y mejor, pero todavía no lo logramos, pero pronto lo haremos. La próxima semana tendremos algo que hemos titulado Todo lo que debemos saber sobre género, identidad, expresión de género y orientación sexual, el miércoles 22 de febrero, y estará con nosotros el psicólogo Alexis Sorel Flores Sixtos, que es un especialista también en sexualidad. Pues ahora sí, solo
prendo mi cámara para volver a agradecer a Eli, a Maribel, su apoyo, su ayuda para este webinar. Mil gracias a las dos. Ha sido muy rico y muy bello tenerlas hoy con nosotras. Clau, creo que vale la pena repetir. Maribel la encuentran en Colectivo Sol. Busquen Facebook Colectivo Sol y ahí las va a llevar a todas sus redes sociales. Es Ave de México. Perdón. Ave de México. Ave Sí, de México. Ave de México, sí. Sí, hemos trabajado con nuestros compañeros de colectivo que son nuestros maestros y Ajá. sí, también por ahí andamos. También Perdón. estamos etiquetados con ellos, pero sí, en Ave de México es ya directamente en nuestra página. Sí, Que por muchas cierto, gracias. Que por cierto es una organización con muchos años de trabajo. Sí, nos han enseñado muchas cosas y hemos hecho muchas cosas en conjunto también. Sí. Ujú. Pues bueno, entonces te buscaremos en Ave de México porque nos interesan varias cosas de las que anunciaste por acá. Muchísimas Eli. gracias. Un abrazo. Eli, mi corazón, gracias. Gracias, Maribel. Les abrazo a ambas.